Muere la influencer Aline Ferreira, de 33 años. Se sometió a una operación para aumentar sus glúteos. Una mujer muere tras someterse a una liposucción en una clínica clandestina en Miraflores. Nunca imaginó que someterse a una cirugía estética le costaría la vida. Shirley Villanueva Delgado, de 44 años, falleció luego de someterse a una abdominoplastía en una clínica estética en Arequipa. ¿Se dan cuenta que el 90% de estos titulares son mujeres? Y digo 90 porque la verdad no me atrevo a generalizar, pero es que yo jamás, les juro, jamás he visto que un hombre esté en uno de esos titulares. Hola a todos, bienvenidos a Vivir Consciente. Mi nombre es Diana y estoy muy feliz de que estén aquí una semana más. De hecho, es uno de los primeros temas de los que quiero hablar en este podcast porque me parece que es bien importante hablar de la belleza. Porque parece un tema superficial y vano, pero les juro que es la cosa más compleja y que afecta a tanta gente. Y la verdad también creo que ningún video actual en YouTube le hace justicia, ¿saben? He visto que hay algunos que hablan de la belleza y del privilegio de ser lindo, pero realmente ninguno profundiza en ese tema, que es un tema social súper complejo y que nos tiene un poco locos, ¿sabes? Sobre todo a las mujeres. Y es que, a ver, ¿cuántos titulares han visto ustedes en las noticias, en los periódicos? Jamás he visto que un hombre muera por una cirugía estética o algo así. Y ahí te das cuenta que ya empezamos por allí. En nuestro primer paso en este tema es ¿por qué las mujeres? ¿Por qué tantas? Y también el segundo paso sería el siguiente, mira, porque cuando publican ese tipo de titulares, de alguna forma son bien insensibles. Y lo peor de todo son los comentarios alrededor de los titulares, ¿no? Por ejemplo, en TikTok, cuando pasan estas cosas, se suele comentar ¿por qué no tuvo amor propio? ¿Por qué no pensó? Esto pasa por la vanidad, eso le pasa por ser superficial. Y a ver, vamos, gente, o sea, ¿quién no es superficial? El mundo te trata como te ve y no debería ser así, pero es así que ¿qué vas a hacer? Realmente no te creo que nunca hayas pensado en tu apariencia física. Acá el tema creo que sería ¿por qué las mujeres piensan mucho más que los hombres, ¿no? En este tema. Sobre todo, ¿por qué pareciera que las mujeres estamos un poco obsesionadas con este tema? Porque además de todo lo que invertimos en productos de belleza y etcétera, hasta cierto punto hemos llegado a arriesgar la vida y nuestra integridad por este tema. A primera vista podría, como les digo, ser muy fácil culpabilizar a la persona y decir, ay, mira qué mensa, ¿por qué es tan superficial? ¿Por qué no tiene amor propio? ¿No? Pero en realidad, ojalá fuera tan simple, ojalá respondiera a temas de amor propio y etcétera. Este tema es bien complejo y hoy quiero justo explicar y andar en eso, ¿saben? Decirle a una mujer que pasó por esto que, ay, quedaste desfigurada porque no tenías amor propio, o te hiciste esa cirugía porque no tenías amor propio, en realidad es como decirle a una mujer que fue abusada sexualmente que le pasó por la forma en la que ella vestida. Es lo mismo, solo que claro, hay ciertos tipos de violencia que no son tan visibles, o sea, están muy normalizados en nuestra sociedad, ¿no? Y antes de que te vayas, hombre que me está viendo, si es que algún hombre me está viendo, y es que verán, me doy cuenta que cuando ya empiezo a hablar como de una perspectiva, entre comillas, femenina, a muchos hombres no les interesa, ¿no? Como que dicen, es cosa de chicas, maquillaje, etcétera, no voy a meterme. Pero ¿saben algo? Creo que es justo ellos los que más deberían escucharlo, porque en realidad esto, como les digo, responde a un sistema de cómo se organiza la sociedad y ellos son parte de ese sistema y nosotras también. Y acá el más afectado somos nosotras, ¿no? Entonces, creo que es importante que ellos también lo escuchen por dos motivos. El primero, para no ser parte del sistema y no afectar a las mujeres que están a tu alrededor, porque también puede ser tú el que está afectando, ¿no? Y en segundo, porque muchos hombres cuando ven, por ejemplo, a su pareja o alguna conocida amiga, su madre, o quien sea, que está pasando por ese tipo de situaciones, o por ejemplo, está contemplando hacerse alguna cirugía, o con la dismorfia corporal, por ejemplo, tengo un montón de amigas que tienen problemas de dismorfia corporal, que siempre están ahí inseguras con la forma en la que se ven al espejo, en las fotos, o vive tal vez, no sé, un poco obsesionada con su nariz, o etcétera, etcétera. Hay miles de cosas que podrían pasar. Y claro, cuando no tienes idea del trasfondo es bien difícil entender a este tipo de personas si no sabes ni qué decirles y no sabes por qué es así y hasta es muy fácil juzgarlas, ¿no? Decirle, oye, te falta amor propio, ¿no? Es bien fácil decir eso y sobre todo cuando eres hombre, la violencia se triplica porque ponte que eres su pareja o su hijo, ¿no? O su padre. Tu opinión va a ser muy importante para ella. En fin, quisiera empezar con una historia personal. Dicen que lo personal es político y creo que es cierto. Muchas mujeres creo que hemos vivido una experiencia similar, sobre todo también si creciste en países latinoamericanos. A ver, yo nací en Cusco, Perú y claro, hasta mis 6 años yo jamás fui muy consciente de imagen física como la mayoría de niños, pero siempre estuve bombardeada desde chiquita por el tema de los comentarios. Y es que era muy común, por ejemplo, que profesoras o mamás de familia, no sé cómo le dicen, padres de familia, en fin ya, dijeran siempre como de, ay, mira, qué suerte tiene esta niña X que es blanquita, o es rubia, qué lindo que sea rubia, ay, qué lindos ojos tiene, son azules. Y siempre hay mucha atención sobre estas personas y muchos halagos por parte de los adultos a tu alrededor. Y claro, tú ves eso
eso y te comparas, ¿no? Y dices, que yo no soy rubia, no tengo ojos azules, no soy blanca, ¿qué será que no soy bonita? Es curioso porque yo creo que la mayoría de niñas de mi salón llegamos a esa conclusión, porque en Perú, en Cusco, el 80% de la población no encaja en esa descripción, porque claro, tenemos ascendencia indígena, otro tipo de fisonomía, etcétera. Para tener estos rasgos tendrías que básicamente volver a nacer. Pero imagínense cómo tu apariencia física empieza a tener una prevalencia principal y segundo empieza a ser cuestionada, ¿no? Y si ya tenías la duda de si, ¿será que soy bonita o no? Se termina de asentar la certeza de que eres fea cuando los niños te empiezan a decir fea. De hecho, es muy común en las primarias este insulto, y sobre todo de parte de niños a niñas. Y habría que ahondar en eso, ¿no? ¿Por qué? Y es que yo creo que tiene que ver también con la forma en la que nos educan. Creo que todas las niñas, por algún motivo, siempre dicen quiero ser princesa. No sé, como que hay un tema alrededor de la princesa. Y si ustedes analizan bien, por ejemplo, a las princesas de Disney, dices, ok, ¿qué requisitos hay para ser princesa? Y realmente solo hay uno, ser bonita. Porque todas las películas se basan solo en eso. O sea, nunca se desarrollan realmente las personalidades de Blancanieves o la Bella Durmiente. La Bella Durmiente pasa la mitad de la película dormidas. Entonces, las niñas crecen sintiendo como que, si soy bonita, soy una princesa. Y claro, los niños también lo perciben, se dan cuenta de estas películas, de estas cosas, y saben que a una niña le va a doler que le digan que es fea. Y saben, las niñas suelen insultar de forma más variada a los niños, suelen decirles tontos, suelen atacarlos de miles de formas distintas, pero realmente me parece curioso que los niños no. Los niños rara vez dicen tonta a una niña, siempre le dicen fea y saben porque le va a doler. Creo que ahora ese sería el primer insulto misógino que aprenden los niños. El segundo creo que sería puta. Pero bueno, eso ya me río para no llorar, no crean que no me tomo ese tema en serio. Pero así más o menos la cosa. Y como les digo, esto no solo va reforzado por las películas, sino por tus figuras de autoridad, ¿no? Tus padres, tu profesora. Por ejemplo, mi profesora solía mucho decir esto de las flores y las niñas, y que a las niñas no se les toca con el pétalo de una rosa y una cosa. Esos dichos que tienen mucho machismo detrás y sobre todo estereotipos de género, ¿no? El hecho de que las niñas tienen que ser bonitas y frágiles como las flores, y ahí empieza también una presión social hacia las niñas, porque dices, ok, ¿qué dices? ¿Que si no soy frágil y bonita no soy niña? ¿O a qué te refieres? Y claro, para los niños es muy fácil agarrarse de esto, ¿no? Y saber que si te insultan ahí también va a atacar directamente tu propia identidad. Y luego vienen las comparaciones, porque ya empiezas a hacerte más consciente de tu imagen y claro, en un país que en Latinoamérica tiene esta ascendencia, podríamos decir, racista, ¿no? Porque se dan cuenta, este estándar de belleza de ser rubia, blanca, con ojos azules, viene de esos procesos de colonización. Entonces, es extraño porque tienes un estándar en una sociedad donde el 80% de las personas no tienen nada que ver con eso, ¿no? Entonces, ya pueden intuir que hay un tema racista ahí. Por ejemplo, en las clínicas estéticas, si quieres comprobar todo esto, de que hay un tema de racismo de trasfondo, ve a ver las clínicas estéticas, sus publicidades, siempre están promocionando al mismo tipo de chica blanca, con cierto tipo de cuerpo, de preferencia rubia. Te apuesto que todos los panfletos que vas a encontrar, la mayoría son con rasgos justo así, europeos, nariz recta. Por ejemplo, el tema de la nariz recta también tiene un trasfondo bien racista en realidad, porque es un rasgo que se asocia a lo europeo. En Latinoamérica el 70% de personas tenemos nariz aguileña y es como de un poco negar también nuestros orígenes. Y en realidad, ¿saben algo? Las clínicas estéticas, como les preguntas de dónde viene todo este tema de planear caras con nariz recta y así, te dicen como que es un tema de simetría. Y es cierto, el ser humano se ha fijado en la simetría, le atraen las cosas simétricas desde siempre, hay una proporcionadoria, sí, pero el punto acá es, no necesitas tener nariz recta para tener una cara simétrica. No necesitas tener ciertos tipos de rasgos o piel blanca o ser rubia o alta o flaca para ser simétrica o simétrico. En todo caso, por ejemplo, han visto a este cantante Damiano David que no tiene nariz recta, pero su cara es simétrica, simplemente. Pero claro, a los medios les gusta vender más a este perfil, entre comillas, que ya está como estandarizado. Y decirlo así me parece curioso porque cuando tú estás en una fábrica, lo que más quieres es estandarizar procesos. Y en parte creo que las clínicas estéticas hacen eso. Estandarizan a la gente y sacan como si fueran fábricas, a una igual que otra, vendiéndoles un mismo modelo. Como si todos tuviéramos que ser iguales. Y en un sentido muy racista. Entonces creo que podemos empezar por ahí.
hablando del tema del estándar. Y claro, el estándar de belleza, ¿no? Que ya si lo ven como el tema de la fábrica y todo ya es bastante violento. Pareciera que es muy simple, ¿no? Como de sí, hay un estándar, una idea de lo que es bonito, pero ¿qué pasaría si te dijera que esto tiene más que ver con temas de lugar, contexto, época, valores, creencias, normas sociales, culturales? Tiene que ver mucho más con eso que con la belleza real, o sea, la belleza simétrica o esta simetría que nos llama la atención. Y lo peor de todo es que responde a modas. Por ejemplo, ¿han visto el caso de los pies de loto en China? Esto hay muchos videos en YouTube de cómo mutilaban el pie porque esa época culturalmente les parecía que eso era un rasgo de privilegio y de belleza en las mujeres de clase alta. Y realmente pobres mujeres no podían ni caminar, eso deterioraba totalmente su calidad de vida. Y pasó de moda, ¿no? Ahora, sin embargo, creo que tenemos un factor en contra y es la globalización. Porque, claro, antes pasaba esto en un pequeño grupo en China y ahora, si eso hubiera pasado en Estados Unidos y se hubiera globalizado, ponte los pies de loto, mucha gente en todo el mundo habría acabado con los pies mutilados. En todo caso, yo sí en algún punto me pregunté cuál es la historia de estos estándares, ¿no? Porque no siempre fueron así, puedes intuirlo por estos casos, por ejemplo, en China, ¿no? Y me pregunté, ¿están siempre las mujeres presionadas a esto? ¿Desde cuándo? ¿Será que los hombres a algún punto tuvieron presión hacia estos estándares? ¿Por qué a los hombres no se les presiona de la misma forma que a las mujeres? También, ¿qué se ha hecho por belleza, no? ¿Será que ahora último estamos peor que antes? Bueno, muchas preguntas, y ahí fue que empecé a investigar y descubrí el libro de Esther Pineda que se llama Bellas para Morir. Se los recomiendo un montón, es un ensayo y allí ella se dedica a escudriñar este tema pero desde fondo, porque claro, hay muchas cosas que tú ya intuyes, pero realmente hay más cosas alrededor de todo esto y ella les pone nombre y te pone muchos ejemplos, ¿no? Y citas académicas y todo para que puedas dimensionarlo y darte cuenta de violencias que tienes muy normalizadas. Y la verdad se los recomiendo un montón. Ella dedica buena parte del libro a explicar el tema de la historia. Yo les voy a hacer acá un resumen, súper resumen, más o menos para que vayamos como comprendiendo, pero si quieren saber más a fondo, de verdad se los recomiendo, su libro es muy bueno. Y justo ella al principio del libro empieza con esto de las historias del estándar de belleza. Se remonta a los orígenes de la sociedad occidental, orígenes culturales básicamente que podrían estar en Grecia, Roma, y allí pues realmente la belleza del hombre era mucho más idolatrada que la de la mujer. De hecho, a la mujer se le consideraba como un ser no poseedor de belleza. Es recién en la Baja Edad Media y el Renacimiento que con todo ese tema del amor romántico y pinturas que empiezan a incluir más a la mujer en todo el tema de la belleza, se le empieza a considerar poseedora de belleza, ¿no? Y también empiezan a hacer también ciertos estándares. Por ejemplo, si ven a Simonetta Vespucci, que es la modelo que está en el cuadro de Botticelli del nacimiento de Venus, pueden darse cuenta de que había un estándar muy claro y era, por ejemplo, además del ser rubia y blanca, el tener un cuerpo robusto. Y, por ejemplo, para muchas personas que vienen de la moda del 2000, que eran súper delgadas, les parecería que Simonetta es gorda, ¿no? Sin embargo, esto en ese momento de la sociedad era muy bien visto y signo de salud porque la gente flaca se veía como gente pobre, que no tenía acceso a comida. ¿Ven lo loco que es? Forma en la que las modas cambian. Ya para el siglo XVII la belleza masculina pierde relevancia en el mundo social y artístico y se empieza a considerar ya a la mujer como poseedora de una belleza y ya se le empieza a considerar la belleza un atributo y una característica indivisible de la condición femenina. Luego en la época victoriana se puso muy de moda el aspecto de tener tuberculosis porque era una enfermedad muy común en la época. Se puso de moda como ese aspecto así lánguido, pálido, con ojeras, ojos llorosos. Muchas mujeres se ponían cosas en los ojos para que parezcan así llorosos, dejaban de dormir o leían en exceso para tener ojeras. Ya para el siglo XX se empieza a popularizar, podría decirse que hay el primer ideal de belleza en Estados Unidos, que es la Gibson Girl. También empieza a ver un poco la cultura del maquillaje, se inicia allí, porque antes de eso no se usaba tanto el tema de maquillaje y era tanta la publicidad que hasta ahora se quedó la idea de que una mujer que no se maquilla está descuidada, abandonada, deprimida, etc. De ahí vienen los comentarios, ¿no? De, ay, se dejó ir. Qué pena cuando una mujer no se maquilla, cuando en realidad yo creo que el maquillaje debería ser un arte como cualquiera, porque de hecho lo es una forma de expresión y todo. No tendría que ser algo que esté hecho para arreglar tu, entre comillas, fealdad, porque un poco te lo pintan así. Es decir, creo que tiene que ver mucho el lugar de dónde viene, ¿no? Si el maquillarte viene desde un punto de vista de quiero experimentar o algo artístico, es muy distinto a cuando viene de soy fea, me siento muy fea y tengo que usar maquillaje porque si no, no puedo salir. Y un poco lo que hacía la industria era
vender la segunda idea, no la de eres muy fea y no puedes salir sin maquillaje. Y acá en el siglo XX hay que hacer un anotado muy grande porque ahí empieza la hipersexualización femenina. Hasta antes de eso, en la Edad Media, por ejemplo, había habido como un tema de la belleza hacia la mujer, pero no necesariamente una sexualización, ni siquiera en el Renacimiento. Sin embargo, a partir de los años 30 es cuando empieza a verse a la mujer de una forma muy, muy, muy sexual. Y no era algo que hubieran hecho las mujeres por sí mismas, era algo que de hecho empezaron los hombres. Por ejemplo, las pin-ups, que son chicas de calendario, eran dibujadas por y para hombres. Eran imágenes de chicas con rasgos muy exacerbados, poco realistas. De hecho, empieza desde ahí, desde la mirada masculina, esta hipersexualización. También los sueños de las industrias, ¿no? Recuerda que esa época las mujeres no tenían tanto poder tampoco como para ser gerentas de una industria entera o algo así. Entonces, los que imponían todas estas modas y todo eran hombres. Y la cosificación solo aumentaba y aumentaba con los años. Por ejemplo, para los años 50 tenemos imágenes icónicas del cine, por ejemplo, Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, y estaban allí siendo sexualizadas por sobre todo público masculino. Las sexualizaban los hombres para los hombres, porque los directores de las películas eran hombres, los que hacían los guiones también. Es muy probable que estas mujeres no hayan sido sexualizadas por su propia voluntad, es decir, pareciera que sí, ¿no? Ellas lo consintieron, entre comillas, pero realmente ¿qué opciones más tenían? Porque esa época en las que las mujeres habían vuelto, entre comillas, al hogar por la propaganda del Estado y todo después de la Segunda Guerra Mundial, que las mujeres habían ido a trabajar y en las fábricas y todo y se habían, entre comillas, empoderado un poco, y el Estado dijo, bueno, ya hay que meterlas en la casa y todo, y se empezó a dar una publicidad muy grande de la mujer perfecta, entre comillas, así súper sexy, que atiende a su esposo y hace el pavo en la mesa y todo está súper limpio. En esa época en la que no había forma de que la mujer pudiera tener algún tipo de poder o carrera más allá del hogar, era bien difícil triunfar en Hollywood. Eran muy pocas las mujeres que estaban tratando de hacerse un espacio allí. Y claro, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor se dieron cuenta de que tal vez al sexualizarse o al consentir que la sexualicen, ellas podían hacerse un espacio donde normalmente no habrían podido hacerlo, ¿no? Entonces, claro, en teoría ellas consienten, pero ¿qué opciones más tenían? En realidad, no muchas, ¿sabes? Es por esa misma época que nace también esta icónica muñeca Barbie. Ustedes saben la historia de Barbie, de hecho, inició justo como un juguete de una mujer muy sexualizada, hecha lo mismo, por hombres, para hombres. Y lo que hace la que creó Barbie es copiar a esta muñeca, porque notó que a su hija le gustaba jugar con eso, curiosamente. Entonces copió la muñeca, la hizo muy similar, pero el cuerpo y todo era un poco el mismo, así súper exuberante, con el busto súper exagerado, proporciones que en la vida real jamás encontrarías. Y indirectamente ahí empezó una campaña masiva en todo el mundo, porque luego Barbie se hizo famosa y se fue a todo el mundo ahí. Por ejemplo, yo crecí jugando con Barbies y todo. Y empieza a haber como una discriminación indirecta. Es decir, claro, Barbie es rubia, blanca, de ojos azules, y al distribuirse este juguete en todo el mundo, como el mensaje indirecto que les hace a las niñas de África, a las niñas de Latinoamérica, a las niñas de Asia, es como decirles, mira, esto es lo que es bonito. Prácticamente es como si dijeras, tú no eres bonita porque no cumples con estos rasgos físicos. Y saben, era me parece muy hipócrita que Barbie, para limpiar su imagen un poco, ya sacado esta película en teoría disque feminista, pero realmente es un feminismo muy básico y conveniente, que ella lo utiliza un par de argumentos feministas para tratar de limpiar su imagen como empresa, cuando en realidad nunca se hizo cargo de lo realmente problemático, que era, por ejemplo, el hecho de que Barbie, la principal, fuera rubia, blanca y con cierto tipo de cuerpo y estereotipo que cumple Margaret Robbie, y por eso es la protagonista, de hecho. Y me parece muy poco responsable de parte de la empresa que haya bombardeado a todas las niñas con esta idea de la mujer perfecta por años, y de hecho con esa publicidad también de Barbie, tú puedes ser lo que quieras ser siempre y cuando seas como Barbie, rubia, blanca, etc. Y realmente después de haber dañado la psicología de miles de niñas alrededor del mundo, luego vengas con una película a decir, oye, ¿sabes qué? Cambiamos de idea. Pero sabes, el daño ya está hecho. Y tal vez yo creo que en lugar de esa película yo habría pagado terapias psicológicas para todas esas niñas. Creo que eso habría sido un poquito más justo, pero bueno. Ya para los años 60 sale la revista Playboy, continuando con toda esta hipersexualización de la mujer. Y para los años 70, en esta revista Playboy se incluyen a las mujeres negras, porque claro, antes de eso había un racismo tan grande que no se consideraba a la mujer negra como poseedora de belleza alguna. Y mucha gente podría decir de que, ay, sí, están progresando, ya no hay tanto racismo, etc. Pero en realidad esto lo dice Esther Pineda en su libro. Lo que hizo la revista Playboy en ese momento fue empeorar la discriminación que ya había hacia las mujeres negras y su
hipersexualización, porque ya había un estigma sobre ellas, ¿sabes? Porque claro, ellas habían sido objeto de abuso en las plantaciones, esclavizadas, y se tenía en el imaginario social que la mujer negra ya era de por sí muy sexual por sus rasgos físicos y así, y al meterla en Playboy solamente empeoraron estas cosas, profundizaron su opresión. En los años 80 se ponen de moda los cuerpos delgados, atléticos, tonificados, y sobre todo se pone muy de moda el tema del aumento de pechos. Ahora, habría que decir, ¿eso fue casualidad? Obviamente que no, porque veníamos desde los años 30 con el tema de la hipersexualización y de dibujos y de series y de todo, poniendo mujeres con mucho busto. Entonces para los 80 era obvio que las niñas que crecieron por estos años vieron esos estándares y dijeron, ok, vamos a operarnos. Porque una vez que apareció esta operación se empezó a popularizar muchísimo por esa época, y tanto así que para los años 90 ya era tan común que las mujeres hablaban de eso sin tapujos. Y saben, es muy curioso la historia de las cirugías justo estéticas, porque nacen en la Segunda Guerra Mundial. Había muchos soldados que quedaron desfigurados, heridos en guerra, y lo que hacían era tratar de reconstruir. Y sin embargo ahora tenemos que preguntarnos por qué mujeres que no han pasado por una guerra, que no han sido desfiguradas físicamente, por qué recurren a intervenir su cuerpo de esta manera. Y lo peor es que sin hablar de efectos secundarios que tienen las cirugías, porque saben, esto sí me parece muy hipócrita de parte de los cirujanos estéticos y de las clínicas estéticas, porque siempre los médicos, cuando yo he notado, ¿no?, que en medicina siempre se evita llegar a operaciones porque hay un riesgo siempre de que puedan acabar mal, puede traer complicaciones. Es bien delicado tratar cirugías, por eso las personas, por ejemplo, en partos, se pueden evitar la cesárea mejor, siempre recomiendan eso los médicos, ¿no? Y luego también están creando temas para que las cirugías sean lo menos invasivas posibles, si se puede tratar con pastillas mejor y así, ¿no? Pero en cambio los médicos estéticos siempre son como de cuanto más operaciones mejor, porque las venden como si fueran cualquier producto del McDonald's, así como si estuvieras comprando un lápiz labial, como si no tuviera ningún riesgo ni ninguna complicación. Y solo ve las publicidades de las cirugías estéticas de estos cirujanos, mira cómo se venden, y realmente yo digo que no hay que tener integridad un poco para no ser sincero, ¿no? Y venderlo de esa forma. Pero claro, también si fueran sinceros y dijeran, ok, estas cirugías traen un efecto secundario y todo, mucha gente no compraría o no se arriesgaría tanto, ¿no? Y pasa lo mismo con las cirugías de pecho. En realidad son una de las cirugías que más controversias causan, creo. Por ejemplo, puedes ver en YouTube miles de chicas que han pasado por una cirugía de pecho y luego te cuentan por qué se lo quitaron, y es que ni siquiera tuvieron que esperar a que se reventara la prótesis, porque ya de por sí la prótesis podía bien ser tóxica, y ya ha habido muchos escándalos de empresas que creaban esas prótesis que han hecho cosas tóxicas, y que hay mujeres reales que ahora están viviendo las consecuencias. He visto casos en los que, por ejemplo, hay mujeres que no han podido ni respirar bien por las prótesis. Entonces, al final es un gran riesgo, ¿no? Pero para que vean, esto empieza en los 80 y tiene un porqué. No es casual que hubiera ese estándar después de todo lo que bombardearon en los 50, 30, 40. Para los 2000 empieza esa fatídica moda del ser súper delgada. Y esto creo que fue uno de los estándares más mortales que pudieran haber existido en el mundo. Porque, claro, los trastornos de conducta alimentaria de esa época se dispararon como en ninguna otra. Hubo modelos que incluso fallecieron por este estándar. Por ejemplo, el caso de Luisel Ramos, una modelo uruguaya que después de la Semana de la Moda en Uruguay hizo un desfile, y después del desfile falleció justo por trastornos de conducta alimentaria. Y lo más trágico es que su hermana también tenía el mismo problema y 6 meses después también falleció por el mismo tema. O sea, ¿se dan cuenta de lo que estamos hablando? Empezó a cobrar vidas. Si lo ves como en retrospectiva histórica de esa forma, realmente asusta. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que claro, antes los estándares cambiaban cada 100 años, ahora cambian cada 10, cada 5. O sea, como les digo, esto más que cualquier cosa es una moda. Por ejemplo, en el año 2010, 10 años después de la moda de ser súper delgada, aparece Kim Kardashian con esos atributos físicos exuberantes, mucho pecho, mucho trasero, y claro, se pone de moda su tipo de cuerpo y empieza a haber un aumento en las cirugías de trasero, por ejemplo, que es por cierto una de las cirugías más mortales que existen. O sea, ni siquiera la de cirugía de pecho es tan peligrosa. Pero para que vean el nivel de cambio que puede haber, porque claro, hasta antes de Kim Kardashian no se veía bien que una mujer tuviera mucho trasero o mucho pecho, porque estaba de moda ser súper delgada, entonces cuanto más plana mejor. Pero yo voy a lo ridículo que suena el hecho de que a todas esas chicas que crecieron por 10 años con este estándar y que pudieron bien estar ya enfermas de la mente de 1000 formas por los trastornos de conducta alimentaria, luego vengas y digas, ay mira, ya fue esa moda, ahora tienes que operarte. Es como un chiste de mal gusto. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que luego en el 2022
la misma Kim Kardashian pone de moda el cuerpo delgado de nuevo. ¿Por qué? Porque se le ocurrió que quería entrar en el vestido de Marilyn Monroe, que pues bueno, no entraba, bajó de peso y pucha, la gente se volvió loca, empezó a querer de nuevo bajar de peso y así. O sea, ¿se dan cuenta? Una decisión tan estúpida que podría haber pasado en cualquier parte del mundo de quiero ponerme un vestido X y voy a bajar de peso para eso. Con el tema de Kim Kardashian y la globalización y todos estos medios, se volvió tan masivo que ahora una decisión así puede costarle la vida a miles de personas en todo el mundo. Súper loco. Y ahora quisiera que pensemos en el estándar actual, quizá en el que tenemos en nuestra mente, ¿no? A ver, si te pregunto qué es lo que imaginas por belleza, es muy probable que imagines primero a una mujer, muy probable. Y también muy probable que imagines quizá a alguna de estas supermodelos, por ejemplo, Bella Hadid. No sé, justo fue coronada el anterior año, creo, como la mujer más bella del mundo. Y habría que hablar de Bella Hadid, ¿no? Porque, claro, ahora le dicen la mujer más hermosa del mundo, pero hasta hace tan solo unos años era considerada la hermana fea, al costado de Gigi Hadid, que era la que quería ser modelo, la que era exuberante, la rubia, que encajaba en el estándar. Y fue tanto, de hecho, el acoso que recibió Bella Hadid por su nariz, por la forma en la que se veía, por lo mucho que la comparaban con su hermana, por su propia mamá también. Sí, eso se puede ver, hay evidencia, o sea, pueden ver, hay un reality, no me acuerdo cómo se llama, pero que le seguía a ellas y a su mamá y a Gigi y todo. Y puedes ver el nivel de violencia al que estaban sometidas, no solo Bella, sino también Gigi. Claro, Gigi en menor medida, pero en sí general ambas. Y Gigi también era muy presionada por su mamá, ¿no? En plan de no podía comer ni su propia torta de cumpleaños para conservar una figura para poder modelar, cuando en realidad digo, era su cumpleaños, o sea, ¿qué le iba a hacer comerse un pedazo? Al final eso también impacta en la calidad de vida, ¿saben? El no poder disfrutar de un momento con tus amigos comiendo un pedazo de torta, o sea, algo tan básico que quitártelo de verdad debe ser bien trágico, sobre todo los motivos por los que te los quitas, ¿no? Porque no te estás quitando la torta por una enfermedad o algo, no, es por conservar cierta figura que ni siquiera se va a arruinar si lo comes en realidad, no es como que comiera todos los días torta, en fin. Y hablemos de Bella, como les digo, le operaron la nariz a los 14 años porque su mamá misma también le decía, ¿por qué no modelas? ¿Por qué no haces esto? Y Bella en realidad no quería modelar, y lo dice en ese reality, ella dijo que ella quería ser fotógrafa, algo de arte, quería estudiar en la universidad, algo así. Y luego fue tanta la crítica que le hicieron que acabó operándose la nariz a los 14 años con consentimiento de su mamá, que la llevó su mamá, de hecho fue su mamá también la que le presionó para eso, y luego dejó su carrera, el sueño que tenía de ser artista y todo, por meterse en una competencia estúpida de tratar de demostrarle al mundo que ella también podía ser bonita. Y eso ella lo cuenta en varias entrevistas que da. Y de verdad es súper triste que por toda esta violencia ella haya renunciado a sus sueños, a su vida, a su salud. Porque piensen en esto, ¿qué tan mal tiene que estar el mundo para obligar a una niña de 14 años a que se opere la nariz cuando ni siquiera acabaron de definirse sus rasgos faciales? Porque ella era una niña, ¿saben? Y ahora puedes ver fotos de ella del antes y el después. Ahora se hizo más arreglos todavía en la cara. Puso de moda, creo, los fillers, le dicen, que te estiran como el ojo y te da como un aire de gato, algo medio raro. Pero claro, nadie se hubiera imaginado que eso se podía hacer hasta que ella se lo hizo, lo popularizó y todo el mundo ahora quiere hacerse esa cosa. También la bichectomía, que es otra cosa que puede acabar muy mal, quitarse los cachetes, ¿no? La grasa de los cachetes, que es una grasa en verdad que la cara necesita para construirse y mantenerse ahí, ¿no? Pero el quitártelo también puede ser súper perjudicial, puede desfigurar tu rostro. Y ahora, claro, después de haberse arriesgado tanto, y también su salud no solo física, sino mental, después de haberse considerado ella fea, de haber vivido años con dismorfia corporal, creyendo, viendo, o sea, es un infierno, ¿saben? No te deja ser libre, no te deja disfrutar de la vida, no te deja disfrutar de absolutamente nada. Vean el límite, lo lejos que ha llegado la sociedad para orillar a Bella Hadid y ahora encima premiarla. Es como, sí, eres la mujer más bella del mundo, pero ¿a costa de qué? ¿De qué? De tu salud, tus sueños. Y lo digo no a ella, porque ella finalmente es la víctima, como les digo. Lo digo a la sociedad. Claro, ahora corónala, ahora dile que está bonita, pero después de haberla destruido física, mentalmente, me parece hipócrita. Y lo peor de todo es que si analizamos bien la imagen de Bella Hadid, vemos que realmente encaja en este estándar social, ¿no? Que, por ejemplo, es una mujer blanca, es una mujer joven, es una mujer que no es gorda, es una mujer que tiene rasgos más o menos europeizados, no es negra, no tiene rasgos indígenas, no tiene rasgos asiáticos. ¿Se dan cuenta? Ahí creo que ya podemos visualizar que este tipo de estándares se basa en
discriminación, básicamente. Y esto es justo lo que argumenta Esther Pineda en el libro, que este tipo de estándar de belleza que hemos estado teniendo por tantos años está basado en la discriminación sexista, racista, gordofóbica, gerontofóbica, y es algo que no es fácil de visualizar porque, como les digo, tenemos la violencia muy normalizada y se camufla como cuidado personal, se camufla como mejorar tú, se camufla como amor propio, se camufla como muchas cosas. Entonces quisiera como explicar a fondo por qué se basa en esas discriminaciones, no justo lo que Esther Pineda dice. Por ejemplo, la sexista, porque son creados por hombres para el disfrute de los hombres. Primero eso. Segundo, se ha instalado en el imaginario social de que ser bella es sinónimo de ser mujer o ser mujer es sinónimo de ser bella. ¿Y ser bella qué es? Encajar en ese estándar. Tanto así que las mujeres que no encajan o no lucen estereotípicamente bellas o no son consideradas bellas por la sociedad, se les pone en duda su feminidad, se les pone en duda su heterosexualidad. A Michelle Obama le decían que parecía mujer trans, o sea, como tercer punto. Hay una presión social muy grande para que las mujeres encajen sí o sí en ese estándar. Bien, ya hay un estándar, pero no tendrían por qué todas las mujeres estar obligadas a seguirlos, ¿no? Pero la presión social es tanta, la crítica es tanta por parte de los medios, misma población también, que al final es muy difícil no ceder ante esa presión. Y esto va desde las mujeres que son consideradas feas hasta las, entre comillas, más hermosas del mundo, como Bella Hadid, porque miren, o sea, al final Bella Hadid podrá ser la mujer más hermosa del mundo, pero no por eso han dejado de violentarla. También reciben violencia, comentarios, eso se llama violencia estética, entonces esta presión por encajar en estos moldes. Y por ejemplo, en el Met Gala, donde en teoría están las mujeres que son el estándar, incluso a ellas se les sigue violentando en el sentido de que ponen tanto énfasis en su imagen física, en los vestidos que usan, que por ejemplo la actriz Reese Witherspoon tuvo que hacer una campaña que se llamaba Ask Me More porque se dio cuenta que justo eso, le preguntaban cuando estaba en el Met Gala solamente sobre su apariencia física, básicamente. Y a los hombres sí se les preguntaba sobre su trabajo, sobre sus películas, sobre sus proyectos, y por eso ella dijo, pregúntame más, ¿no? Pregúntame cosas que vayan más allá de la apariencia física. Ya, ahora, también es racista, ya lo dije, porque básicamente las mujeres negras, indígenas, asiáticas, árabes quedan totalmente excluidas de este estándar y por ende son consideradas feas. Y esto, pues, como les digo, tiene un raíz en la colonización, el racismo, porque todos esos procesos han hecho que la belleza se vea como algo unidimensional, unirracial, unicultural. Los rasgos indígenas y africanos son considerados poco atractivos y hasta repulsivos. Por ejemplo, la nariz gruesa, los labios gruesos, el cabello afro, los rostros redondos, etcétera, son considerados feos porque justo son rasgos que vienen de, por ejemplo, poblaciones africanas. En el caso de Michelle Obama, por ejemplo, ella jamás salió en público con el cabello sin planchar, por el tema de que hay un estigma sobre el cabello afro de que se considera que es muy sucio, feo, desordenado. Y claro, luego lo confirma la sociedad cuando sacaban una foto a la pobre cuando estaba saliendo de un supermercado después de que acabara todo el show mediático de la presidencia. Y se veía un poco su cabello afro y la gente empezó a insultarla, a decirle que era sucia, a decirle que parecía un mono, que había salido del planeta de los simios. Una cosa brutal, incluso ahora le dicen que parece una mujer trans solo porque no encaja sus rasgos corporales a esa imagen europeizada, ¿no? De nariz cortita, esa niña frágil, chiquita, porque Michelle es alta, una mujer grande, fuerte, con rasgos africanos, pues. Luego también tenemos el caso de Yalitza Aparicio, que ella tiene ascendencia indígena y actuó en la película Roma, que justo ganó un Oscar, creo. Y acá lo problemático es que cuando Vogue le sacó una portada, retocaron tanto su cara y su color de piel, lo aclararon, al punto de que ella misma no se reconocía. Y yo digo, ¿a qué responde eso? O sea, ¿se dan cuenta de que es como un mensaje subliminal indirecto que Vogue dice de tus rasgos son feos, vamos a arreglarlos, vas a ser más blanca, menos indígena? Y claro, cuando te lo han dicho toda la vida, y en el caso, como les digo, de los procesos de colonización en los que hemos nacido, crecido con esa cultura, hay un pensamiento muy endorracista, ¿no? El endorracismo, les explico, es cuando una persona, por ejemplo, indígena, considera sus propios rasgos feos, se avergüenza, los considera repulsivos y hay un rechazo a sí mismo. Es súper horrible porque es como si el racismo nos hubiera carcomido la mente y hubiera entrado tanto en tu cabeza que hay un rechazo, incluso a lo que en teoría es propio. Saben, hay un dicho muy común en Perú que es ese de mejorar la raza, entre comillas, que justo tiene ese trasfondo,
mundo. Así parece inofensivo y es hasta una broma en muchos círculos, pero acaba siendo como un autogenocidio, ¿saben? Es como si nos hubieran machacado tanto la mente que ahora te odias tanto, que quieres desaparecer lo que te da identidad, o sea, tus rasgos, tu historia, tu cultura, y los medios siguen promoviendo también esto, ¿no? Por ejemplo, cuando Dove hizo una propaganda para el blanqueamiento de la piel, porque había sacado un jabón que blanqueaba la piel supuestamente y puso a una chica negra lavándose con eso y siendo más blanca, al final el mensaje siempre es el mismo. En teoría ya nadie dice que es racista, pero actúan como racistas una y otra vez, incluso ahora. Y esto afecta a mucha gente, a muchas mujeres sobre todo. Por ejemplo, 4 de cada 10 mujeres en África usan productos para blanquearse la piel. El 40% de las mujeres chinas usan productos para blanquearse la piel. El 61% de mujeres en la India usan productos para blanquearse la piel. Y estamos hablando de productos que no tienen ninguna prescripción médica, que quién sabe qué tienen, quién sabrá si acaso causan cáncer, muy probablemente. O sea, seguimos en lo mismo, poniendo en riesgo la salud de tantas personas. Ay, ya me molesto, pero bueno, pasando al tema de la gerontofobia, pues aquí también hay mucho que decir. Hay un estigma muy grande con el tema de la vejez, ¿no? Que se asocia la vejez al cansancio, la decadencia, la enfermedad, y por otro lado la juventud está muy sobrevalorada. Parte del estigma también es que se ve como que las personas mayores a 45 años no pueden tener derecho al amor ni a la sexualidad, y también se les invisibiliza demasiado en los medios. Y es que la juventud es una característica indivisible de la belleza, tanto así que en la industria de la moda una mujer mayor a 25 años es considerada vieja, y en el cine y la televisión a los 40 se le considera vieja. Y lo peor es que la misma publicidad vende productos anti-envejecimiento con modelos de 30 años. O sea, ya mira, acá sale perjudicada la modelo que tiene más de 25 años, la actriz que tiene más de 40, y en general toda la población de mujeres que tienen más de 30 años, porque claro, viven bombardeadas de todo esto, mostrándoles solo mujeres jóvenes y diciéndoles que ya deben usar productos anti-envejecimiento a los 30. Ay, no, Dios mío, es que serio, es para renegar. Y saben, una película que traduce como todo ese sentimiento y habla de este tema muy bien es La Sustancia. Justo salió el anterior año. Justo habla de este tema, de cómo la protagonista pierde su trabajo prácticamente porque le dijeron que es vieja. Y realmente es horrible porque tu trabajo, ¿sabes? Su legado, por lo que ella había luchado toda su vida, su identidad, todo estaba basado también en eso. Y por otro lado también es injusto porque luego ves que la despidió el gerente de este programa, que era un viejo hombre mayor, y tú dices, ¿qué derecho tenía él de denigrarla de esa forma? Claro, ella no puede ser vieja, pero tú sí. Por cierto, es muy realista, pasa muchísimo. Y esto es muy triste porque realmente las mujeres tienen un miedo enorme a envejecer, tanto así que hasta les da miedo decir su edad. Es como si la sociedad nos prohibiera envejecer, cuando en realidad envejecer es una de las cosas a las que deberíamos tener derecho, porque las únicas personas que no envejecen son las que están muertas. El que te invisibilicen y te boten de todos los espacios después de los 30 y te traten como la fracasada más grande porque envejeciste, o la fea más grande, porque claro, también se asocia mucho la belleza de una mujer al fracaso, es invisibilizarla y prácticamente matarla en vida. Y esta presión da rabia porque no empieza cuando tienes 30 o tienes 25, empieza cuando eres niña. Y bien han visto a las niñas ahora de Sephora Girls, le dicen en TikTok, que ya son niñas de 12, 10 años usando productos anti-envejecimiento, pero a ese nivel llegan. Y ya, si hablamos del tema de la gordofobia, pues pucha, creo que la gente se polariza un montón con este tema. Por un lado está la gente que muestra que hay una discriminación y hablan de esto, y luego está la gente que creo que es la mayoría de la población que no le interesa hablar de este tema, y luego dicen que ser gordo está mal porque simplemente no es sano, y es su único argumento, cuando en realidad nunca les interesó el tema de la salud, ¿no? Porque claro, si les importara la salud, se preocuparían por la gente que no usa bloqueador porque va a tener cáncer de piel, o se preocuparían por la gente que fuma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, al final realmente hay un estigma, una idea con respecto a la gordura. Se asocia la gordura a la pobreza, el mal gusto, el abandono, el descuido, la pereza, la suciedad, sedentarismo, mala alimentación, carencia de compromiso, disciplina, falta de voluntad, y bombardean por todos los medios que la gordura es una de las peores cosas que le puede pasar a una mujer. Y esto, claro, obviamente va a hacer que miles de niñas se obsesionen. Solo vean las estadísticas de trastornos de la conducta alimentaria, por Dios. Pueden creer que estamos hablando de que, claro, esos trastornos afectan también a chicos, pero 9 de cada 10 casos son mujeres. Hay un tema de género aquí también. 6 de cada 10 niñas creen que serían más felices si estuvieran delgadas. El 2013 se puso de moda lo del thigh gap, de tener un espacio entre las piernas, cuando en realidad para llegar a ese punto muchas chicas tendrían que llegar a pesos
fatales. Y ojo, ¿se dan cuenta de lo que estamos leyendo? Porque tal vez no lo sepan, pero la anorexia es la enfermedad mental con mayor tasa de mortalidad. Estamos poniendo a las niñas en peligro de muerte. Pero claro, esto no le importa a la industria, ¿no? Ay, no le importa a la industria ni a la sociedad. ¿A quién le importa? Con toda esta gordofobia, muchas niñas acaban internalizando la idea de que si no son delgadas, nunca serán amadas, ni dignas de respeto, ni merecedoras de amor. Porque claro, también como les digo, el ser delgado se asocia mucho con éxito social, personal, afectivo, profesional. A la gordura no. Con toda esta discriminación no es raro que a las niñas les obsesione el estar delgadas. Y claro, al final, ¿qué tenemos? Una sociedad con mujeres que ahora viven con un terrible miedo a envejecer, con un terrible miedo a subir de peso, con un autoestima visiblemente deteriorado, debilitado. Y es que todo esto aniquila a las mujeres, no solo físicamente, también simbólicamente. Realmente si lo ves, te das cuenta de todo esto, no puedes decirle a una mujer de, ay, es que te falta amor propio. Es que realmente, si tú has crecido en un ambiente así, ¿cómo quieren que tengas amor propio? Cuando toda la vida te han insultado, te han denigrado, te han violentado, ¿cómo pueden pedirte ahora que tengas amor propio? ¿Y sabes qué es lo más triste? Que realmente esta violencia estética, porque ese es el nombre, es más violenta en otras, menos violenta en otras mujeres, pero al final prácticamente todas las mujeres son víctimas de esta violencia. Incluso las más bellas del mundo, ¿no? Como viste, Bella Hadid, la primera en ser violentada. Al final esto es como un círculo vicioso, porque claro, creces violentada y para tratar de que no te violenten más y de encajar, tratas de hacerte una operación estética o lo que sea que haya en tu mano o te enfermas, ¿no? Mentalmente. Una vez que ya te hiciste la cirugía y todo, la gente sigue violentándote. Y todavía más, porque ahora te hiciste una cirugía y eso también no siempre está bien visto. No hay un final hasta que te matan. Es el caso, por ejemplo, de la muñequita Millie, que fue súper público. Y quisiera que reflexionemos sobre su caso porque de verdad es fatal. Tenía solo 23 años. Estaba viviendo su vida con cierto éxito profesional, con tantas cosas bonitas en su vida, ¿no? Tenía su familia, su hijo, había acabado de dar a luz. Y dirías que incluso tendría algunos privilegios, como tener dinero para ciertas cosas y todo. Pero aún así, a la sociedad no le parece que eso sea suficiente para respetar a una mujer. Y decidieron denigrarla, criticarla por su físico, porque después de dar a luz subió de peso como es normal tras un embarazo, pero bueno, a la gente le chocó y le empezaron a insultar, a decirle que parecía una pelota, le dijeron que parecía que se había comido la muñequita. Parece muy cómico, pero esto de verdad fue tan masivo y la gente se reía tanto y le fue tan brutal el nivel de violencia que le hicieron pensar a ella también como de cuestionarse de que tal vez su físico no estaba bien. Ha sido atacada porque hace poco ella tenía su bebé y subieron un video donde ella estaba cantando subidita de peso y le decían la señora, la gorda y la tal. Y yo pienso que de repente también ella se ha dejado llevar por eso, porque ella cuando inició era bien delgadita, es por eso que su nombre también fue así, ¿no? Reconocida como muñequita Millie. ¿Sufría de bullying por internet? Yo pienso que ella se ha sentido así. Y lo que ella hizo fue buscar a un médico cirujano que era famoso. En teoría era un médico con confiabilidad. No es como que hubiera ido a una clínica clandestina, pues. Entonces, Kita Millie se hizo esta cirugía con este señor. Y claro, acaba el tema. Y es que se dice que es muy probable que el señor le haya perforado los intestinos al hacer la liposucción. Y claro, es una cirugía tan común la liposucción y yo luego vi el contenido de este médico y él lo vende como si fuera la cosa más común del mundo, como les digo, como si fuera pintarte los labios, pues. Y se lo vendió así también a ella, ¿no? Porque claro, si él te dijera, hay una probabilidad de que te perforen los intestinos porque se me puede ir 1 centímetro la mano, nadie se haría esa operación. O muy poca gente estaría dispuesta a arriesgarse tanto, ¿no? Porque realmente si lo piensas bien, el cuerpo humano es chiquito. Es una falla de mano como para que se te vaya y se le fue porque de experiencia el señor tenía. Como les digo, no es como que fuera un médico clandestino. Y aún así se le fue. Lo peor de todo, ¿sabes qué es? Que el médico se va y como hará tanto esto, supongo, él se habrá confiado, se fue. Y ella incluso se quejó de dolores. Y acá también hay que ver este tema de violencia en la medicina porque he estado justo leyendo estudios de este tema y artículos y así. Y hay muchos que dicen que cuando el médico es hombre y la paciente es mujer, hay una creencia social muy machista que dice que las mujeres son muy exageradas, muy ansiosas, muy sentimentales y por ende cuando les duele algo es muy probable que esté exagerando, pues, ¿no? Y entonces los médicos
tienden a tener ese prejuicio. Y cuando las mujeres se quejan de dolor tras una operación o algo, los médicos suelen decir, ay, no exageres, no es tanto. No lo toman en serio. Y así, incluso este médico lo dijo. Su mamá cuenta que el médico, cuando ella se quejó de dolor, el médico dijo, ay, es que tu hija es muy engreída, por eso no aguanta un dolor, ¿no? Cuando al final era un dolor real. Tu hija engreída, mañosa se vuelve. Yo le he dicho bien claro, a ella le he dicho, 7 días le va a doler, le dije a tu hija. Te ha dicho, hija, yo no sabía, mamita, esas cosas nunca me han dicho, si no, aún no hubiera entrado yo. Las muestras de insoportable dolor de la muñequita Milly habrían sido minimizadas en todo momento, al punto que el principal responsable nunca habría estado disponible para hacer el seguimiento respectivo. Prácticamente tu probabilidad de sobrevivir a una operación cuando es un médico hombre depende de que te crean. Y yo no sé muy bien en qué esté el caso. En teoría se supone que iban a ir a juicio a ver si el médico pagaba o algo. Eso es muy triste, pero en este tipo de violencias generalmente siempre hay impunidad. Los médicos siempre se lavan las manos, jamás se hacen responsables de las cosas. Y son muy responsables, sobre todo en el tema de informar bien, como les digo. Si ellos informaran bien, no tendrían tantos clientes. Por eso mismo les conviene no informar bien. Si a ella le fue así con este médico, que en teoría es el mejor médico, imagínate cómo les irá a las chicas que no tienen la posibilidad económica y se van con una clínica clandestina. A este punto yo creo que podría incluso argumentar que la violencia estética es una forma también de feminicidio a la larga, por un tema de género. Porque esto no les pasa a los hombres. A los hombres se les asocia con el poder, el dinero y la inteligencia, la fama, y a las mujeres todo lo contrario, ¿no? Se les asocia con la belleza y sus cuerpos son examinados, acosados, sexualizados, criticados, cosificados todo el tiempo. En los medios no las tratan con dignidad, a los hombres sí, por el simple hecho de ser hombres, cuando en realidad tendrían que tratar a todos con dignidad por simplemente existir, ¿no? Por ejemplo, está esta famosa telenovela Betty la Fea. Se puede ver muy bien cuál es el imaginario social con respecto a la belleza de las mujeres. Es que mira, Betty es muy inteligente, tiene una carrera, tiene miles de atributos que podrían ser mucho más valorados que su belleza. Pero ella no es hombre. De hecho, si fuera hombre, es muy probable que le valorarían mucho sus atributos, no importaría tanto que fuera fea, pero ella es fea y es mujer, así que cuando está en la empresa lo único que se habla es sobre su belleza y se la denigra y se la insulta constantemente. Y estamos hablando de que no la insulta a cualquier persona, la insulta a su jefe, la insulta la persona de la que está enamorada ella, su futura pareja. Antes de ser su esposo, don Armando la violentó de una de las formas más horribles en las que se puede violentar a una mujer, con violencia estética, y pues bueno, luego la engañó, la utilizó, etc. Es loco que la telenovela luego al final quisiera vendernos que sí, le perdonó y que están juntos. Cuando al final también el mensaje es muy perjudicial. El mensaje, tal vez, si hubiéramos sido políticamente correctos con lo que les digo ahora, sería de dejar a don Armando y jamás volverlo a ver en la vida, justo porque es la persona más tóxica que existe para ella y lo fue, y es probable que lo esté haciendo porque no sé si él se haya dado cuenta del daño psicológico que hizo, que no se quita con cambiar de apariencia. Porque claro, cuando cambia de apariencia, todo el mundo le empieza a tratar con más respeto. En realidad yo creo que Betty es más un reflejo de la realidad, porque es el mensaje que tenemos muchas en nuestra cabeza, ¿no? Pareciera que el mundo te dice que tienes que encajar en esos estándares o ser atractiva de alguna forma, lo más posible, para que te traten solamente con un mínimo respeto. Si a eso le sumas el tema del derecho al amor, a la aceptación, al cariño, por ejemplo, de una pareja. Y además el tema de la pareja está mucho que hablar sobre este tema, porque, a ver, piensa en esto. Yo creo que tiene un origen quizá en la antigüedad, el hecho de que como las mujeres no tenían derecho a nada, básicamente tenían que tener hasta un esposo para tener cuenta bancaria y dependían del esposo totalmente. Es muy lógico que hubieran deseado tener un esposo con dinero, ¿no? Ya bueno, con que fuera un hombre con dinero suficiente está bien. Además, para tener opciones, ¿cómo hacías? La única forma era decir, ok, ser lo más atractiva posible, entre comillas, ¿no? Lo que más les guste a ellos para poder hacer que se interesen en mí la mayor cantidad posible de hombres y así poder escoger yo al que tiene mayor posibilidad económica, porque finalmente mi futuro y mi vida entera depende de esa decisión. Entonces, creo que en parte puede ser por ahí también que quedó esa idea en el imaginario de muchas, y ahora que ya sí tenemos más derechos, la posibilidad de poder vivir una vida independiente sin necesitar de un marido que te abra cuenta bancaria o un padre, ¿no? Aún así, sigue en la mente de las mujeres el hecho de debo ser bonita para atraer la atención de los hombres.
Al final es como si todo se redujera un poco a eso, a gustarle a los hombres y todo estuviera alrededor de los hombres, porque en realidad sí un poco lo está. La industria, si el presidente, todas las industrias son lideradas por hombres y ellos son los que ponen las reglas al final en las revistas, porque ellos son los, como les digo, los gerentes. Donald Trump era el dueño de Miss Universo y son prácticamente los que ponen las reglas. No es raro que las mujeres hayan crecido con la idea de, ok, debo agradarle a los hombres. Y esto es horrible porque pone mucho peso en lo físico y a los hombres no se les exige lo mismo. Por ejemplo, si ven las películas, ¿no? Bella y la Bestia es la bestia, Shrek, El Jorobado de Notre Dame, hay un montón, ¿no? Ogros horribles. Los hombres tienen permiso para ser horribles, las mujeres no. Justo había un estudio de John Berger del 2006 que decía que la violencia ha llegado a tal punto que las mujeres han llegado a verse a sí mismas como algo para ser mirado. O sea, que las mujeres nos observamos a nosotras mismas y nos arreglamos pensando en que, ok, me van a mirar. Y esa es mi función, lo que más puedo aportarle al mundo, ser un objeto para mirar. Y pues sí, esto a la larga hace que en parte tu seguridad, tu reconocimiento, todo dependa del hombre. Y esto es súper triste porque qué horrible que reduzcamos la vida de una mujer a eso, pero en parte la sociedad te obliga a reducir tu propia vida a eso, a agradarle a tu jefe. Por ejemplo, en La Sustancia, la protagonista, esa era su única salida quizá, ¿no? Porque los gerentes de las televisiones eran hombres, su jefe era hombre. ¿Qué tenía que hacer? Agradecer lo que él pedía. Y esto se reitera muchas veces, ¿no? En varios medios, por ejemplo, incluso en la pornografía, está hecha por y para hombres. Así que, con todos estos argumentos, espero que no te parezca raro que a las mujeres nos haya importado tanto el tema de la belleza al punto de obsesionarnos. Por ejemplo, esto también lo puedes ver en TikTok. He visto un trend que decía crecer siendo fea, entre comillas. Y ves lo marcado que queda la autoestima. Y lo vendidos que son los glow ups, ¿no? Como el mayor sueño de una mujer pareciera ser el famoso glow up. Y lo venden en todas las películas, en varias series. Por ejemplo, la misma Betty tiene su glow up. Luego está el Día de la Princesa, ¿no? En todas es como que la vida les va mejor cuando tienen el glow up. O sea, cuando son feas, todo es horrible. El mundo las trata horrible. Los hombres las tratan horribles. Las mujeres las tratan horribles. Todo el mundo las trata horrible. Y luego cuando son bonitas, ay sí, las tratan con respeto. No las fastidian tanto. Eso es en las películas. Supuestamente pasa eso, cuando en realidad en la vida real, como les digo, nunca dejan de violentarte, es un círculo. Ni aunque fueras Bella Hadid, simplemente. Porque siempre se puede ser, entre comillas, mejor o la moda va a cambiar y tienes que cambiar. Como les digo, para comprobar que ese círculo será un círculo de violencia, puedes ver el caso, por ejemplo, de Linda Evangelista, que era una modelo top, año 90 creo, no estoy segura, pero incluso ella, que era tan perfecta ya para los estándares, aún así le seguían vendiendo procedimientos. Ahí una clínica le vendió, le dijo, te puedo hacer el cool sculpting para que seas totalmente perfecta, o sea, te quites como las mínimas grasas que tienes como en los brazos, el abdomen, y el cool sculpting es como una maquinita que agarra tu grasa y te la chupa, digamos, y la congela prácticamente a una temperatura de menos no sé cuántos grados para que al final se degrade sola, algo así, tu cuerpo lo queme, hay un efecto físico ahí. Yo lo estoy hablando en términos muy coloquiales, ¿ok? Lo que entendí que es, porque claro, no soy médico. Y que por cierto, ya solo el hecho de imaginar que te van a agarrar la piel y te la van a poner no sé cuántos grados, creo que ya es muy violento, ¿no creen? La cuestión que le hicieron esto y claro, no le avisaron que había un pequeño porcentaje de probabilidad de que el efecto sea al contrario, de que en lugar de que esa grasa se la coma a su propio cuerpo, sino que su cuerpo decidiera acumular más grasa justo en esos lugares. Ella se la había hecho en la papada, en el brazo, el cuerpo, las piernas, en todas partes. Entonces, ella fue una de las desafortunadas que le tocó ese pequeño porcentaje y le pasó eso y destruyó su carrera, su medio de vida, su seguridad, su salud mental, física. Ya no quería salir de su casa porque algún día fue la mujer más bella del mundo y ahora estaba desfigurada. Ya no le querían contratar para ningún lado más porque ya no estaba delgada. Y recién hasta ahora, después de tantos años, hace unos años que recién salió, volvió a contar su historia y dijo por qué desapareció y que fue por este tema. Y es que también, me olvidé mencionar esto, es que hay muchos puntos que mencionar. El tema de los concursos de belleza. Ay, Dios mío, este tema. Y es que esto es toda una cultura, gente. Y esto no empieza en el concurso, empieza cuando en el kinder las mamás comparan a sus hijas. Cuando se hace comparaciones entre las niñas y se les pide que se comparen, cuando se halaga más a una que a otra por el tema de la belleza. Todos tenemos algo con lo que resaltamos, ¿no? Hay gente que resalta porque dibuja, gente que resalta porque canta bonito y todos tienen algo con que resaltar generalmente. Y sin embargo a las mujeres lo único que se les mira desde niñas es ¡ay, quién es la más bonita! Y en países como Venezuela, por ejemplo, esto está tan metido en la cultura que desde chiquitas ellas crecen con el sueño más grande de participar en el Miss Universo, o sea, ese nivel. Y ¿qué te digo? Ya ha habido en el mundo, en Estados
Estados Unidos, en tantos lados, concursos de belleza para niñitas chiquitas. Es como ya educarlas en ese sistema y en parte denigrar tu autoestima, porque es como de vales por tu belleza y en eso se compite, así que vas a compararte con 10,000 mujeres más para ver si me pareces a mí más bonita. Generalmente hombres, como les digo, porque los dueños de esos certámenes, los jueces, son hombres. Rara vez hay mujeres. Y si hay, no son en espacios de máximo poder. Esa cultura nos enseña a competir entre mujeres. Y lo peor es que como hay un estándar, por ejemplo, en el Miss Universo, todas son igualitas. Todos siguen el mismo tipo de cuerpo, una tras otra, igualitas. Lo único distinto quizá es un poco el peinado, el color, detalles, ¿sabes? Pero al final, todas son igualitas, igualitas. ¿Qué clase de sociedad estamos creando, no? La mayoría de mujeres se consideran feas. Incluso yo leía una encuesta que decía que la insatisfacción corporal te hace más propensa a las cirugías, los trastornos de conducta alimentaria, los procedimientos estéticos, etc. ¿Y saben cuántas mujeres están insatisfechas con su cuerpo? El 86%, según una encuesta que leí. Tanto así que en la misma encuesta decía que una de las metas más importantes en la vida de una mujer, cuando preguntaron, ¿no?, cuál era su mayor meta en la vida, decían que era perder entre 5 y 10 kilos. O sea, imagínate cuánto merma todo esto en la calidad de vida de las mujeres. Porque claro, cuando tienes un TCA, cuando tienes trastorno de dismorfia corporal, como les digo, es un infierno. Tú no puedes vivir como una persona tranquila, aunque tengas todo el dinero del mundo. Y aún así, muchas lo aceptamos, digamos, aceptamos vivir ese infierno mental, porque como en esta película La Sustancia, por ejemplo, la señora pasa días encerrada en su casa, llorando, comiendo, deprimida, fatal, y lo arriesga todo y se arriesga a la muerte por esa aceptación, por ese minuto en el que está allí sentada ante una entrevista, siendo admirada por todos, escuchada. Y, ¿sabes? Cuando yo vi esa peli, yo me vi ahí, yo dije, pucha, es que es cierto, muchas aceptamos vivir el 90% de nuestras vidas como una mierda, así, mal, sufriendo. Por ejemplo, muchas modelos, ¿no? Dejando de comer días enteros para luego ese ratito de la pasarela parecer inalcanzables, admiradas, cuando en la vida real ni siquiera nos sentimos así, ¿no? Porque estamos todas violentadas creyendo que somos seres horribles. Yo sé que mucha gente sueña con el privilegio de ser lindo. Y sí es cierto, hay un privilegio por, entre comillas, ser lindo, pero no es por ser lindo. Es porque la gente, como ya les dije, te juzga por estándares racistas, gordofóbicos, sexistas, etc. Entonces, cuanto más blanco eres, mejor te van a tratar. Cuanto menos gordo seas, mejor te van a tratar. Cuanto menos mujer seas, mejor te van a tratar. Y cuanto menos viejo seas, mejor te van a tratar. El único que encaja creo que es el hombre blanco, europeo, heterosexual, alto, rubio. Entonces sí, definitivamente hay un privilegio, pero está basado más, como les digo, en esas cosas, en racismo, colorismo. El colorismo también en esto de que hay prejuicios, ¿no?, en base al color de la piel. Y esto se extrapola a la justicia penal, a los negocios, la economía, la vivienda, la atención médica, los medios de comunicación, la política. Es decir, te van a tratar mucho peor si es que eres negro, más gordo, más mujer. Más mujer me refiero más femenino, por ejemplo, las mujeres trans o los hombres afeminados, entre comillas, que yo odio esas etiquetas femenino y masculino, pero bueno. Yo creo que si lo vemos así, en realidad también este privilegio tiene que ver más con el hecho de que también tenemos como sociedad la belleza muy sobrevalorada. Hay una esperanza, ¿no? Supongo que el mundo es muy horrible y todos tenemos la esperanza de que tal vez... No todos. La verdad, nos venden mucho las mujeres también eso, ¿saben? Desde los medios, ya les dije. Nos venden sobre todo la esperanza de que tal vez si tú eres más bonita, todo te va a ir mejor. Y también el hecho de que, claro, todos tenemos problemas como seres humanos. Hay gente que tiene baja autoestima por X motivo, porque la baja autoestima ni siquiera tiene que ver tanto con la apariencia física, ¿saben? Es un factor que puede influir en tu autoestima, pero tu autoestima va más allá de eso. Tiene que ver con la concepción que tengas de ti como persona. Y hay gente que puede considerarse incluso fea, no tan atractiva, y va a tener un mejor autoestima porque valora algunas cosas en sí misma que van más allá de eso, que una persona, por ejemplo, como Bella Hadid, ¿no?, que físicamente puede parecerte preciosa, pero a nivel mental está tan mal, le han hecho creer tanto que tantas cosas y se dejó tanto de lado a nivel personal también que su autoestima estaba por el suelo. Y eso lo confiesa ella, que le costaba. Entonces no tiene que ver con amor propio ni autoestima. Sin embargo, a las mujeres, cuando por ejemplo te pasa cualquier cosa en tu vida, como inseguridad, duelo, lo que sea, te dicen, seguro va a mejorar si es que te pones más bonita. Y es algo que
también uno acaba deduciendo, ¿sabes? Por ejemplo, a mí me costaba mucho el tema de la seguridad. Puede ser por muchos motivos, ¿no? Problemas en mi vida, mi familia, lo que sea, pero recuerdo como entrar al colegio y sentir mucha inseguridad, una sensación muy fea. En este momento yo no sabía por qué era ni por qué sentía eso, pero conforme fui creciendo, como que yo empecé a asociar el hecho de que, tal vez me siento insegura porque soy fea, tal vez si algún día soy perfectamente bonita, ya no sienta esa sensación. ¿Y saben algo? También tuve mi época del glow up y por eso puedo decir y comprobé que realmente la inseguridad nunca se va. Ese tipo de problemas psicológicos como baja autoestima, seguridades, traumas, tienen que ver poco con tu forma de verse. Tiene que irse a terapia, tratarse porque tienen otras raíces. Sí, lo feo es eso, que en el mundo te lo venden como de, sí, el día que seas bonita serás feliz, y esto, todas estas películas él lo va a vender eso, ¿no? Por otro lado, también creo que la belleza nos cautiva, nos fascina. A mí en lo personal, la verdad, sí, me encanta ver cosas bellas, con la simetría, el arte, me encanta, ¿no? Y sí, pues hay personas que te parecen muy atractivas y te impresiona, te estimula los sentidos. Por ejemplo, una de esas personas a las que yo decía, wow, qué hermosa mujer, era la emperatriz Sisi. Yo vi sus cuadros, esos cuadros que pintó Winterhalter. Les voy a poner una imagen si puedo. Es un cuadro en el que ella está con un vestido blanco, con unas estrellas, con su cabello ahí amarrado, ella volteando, súper icónica, preciosa. Y ese cuadro es tan icónico. Yo la primera vez que la vi dije, wow, es que parece que es surreal, parece una noche estrellada, súper lindo. Dije, si alguna vez existió alguna de esas princesas de cuentos de hadas, debe ser él. Después de ver los cuadros, decidí leer una biografía suya, que de hecho se las recomiendo, es de Ana Polo Alonso, se llama Sisi. Yo la leí por Kindle. El lenguaje es muy accesible, no es como que sea algo así totalmente académico, es una biografía novelizada, así que aprendí igual mucho de historia con eso, así que se lo recomiendo. También para desmitificar la belleza, porque claro, sí, en ese momento tú ves el cuadro y dices, pucha, qué mujer más hermosa, pero tú no sabes toda su vida en lo que hay detrás. Porque, a ver, mira, te cuento ya el chisme, porque esto está bueno. La pobre Sisi jamás pudo tomar una decisión en su vida, básicamente. Su tía decidió que ella sería la novia de su hijo, que era el emperador de Austria. Cuestión que la que iba a casarse era su hermana, pero al emperador le gustó Sisi. A ver, ¿por qué le gustó Sisi? Porque, no sé, le parecía atractiva, no es como que hubieran hablado, ni siquiera se conocían bien. Sisi estaba allí para acompañar a su hermana, pero él la vio atractiva, y en ese momento dijo que ella me gusta, me quiero casar con ella. Y por cierto, a su propia mamá no le parecía que su hija fuera atractiva. De hecho, tenía mucho problema con encontrarle pretendiente porque le sacó una foto y dijo, no, es que mi hija es muy fea, parece un patito feo, le decía, porque tenía los dientes un poco chuecos, no encajaba con el estándar de la época, pues. Pero al emperador le gustó, entonces Sisi le preguntó a su mamá como de, hey, ¿puedo decidir? No me preguntaron jamás si yo quería o no, ¿no? Porque le dijeron, te vas a casar y punto. Creo que fue su suegra la que le dijo, al emperador no puedes darle calabazas, o sea, como, no le puedes dar vueltas, pues no es como que tengas derecho a opinar tú. Entonces, bueno, a los 16 años la casan con este chico, que aparentemente estaba embelesado, ¿no? Por ella, supuestamente enamorado. Pero claro, ella realmente nunca se enamoró de él porque ni lo conocía bien. Y lo peor de todo es que en contra de su voluntad, nunca le preguntaron nada, ¿no? Se fue a vivir a Austria con él en ese palacio en Viena, encerrada allí. Dicen que lloraba todos los días porque estaba sola, porque le costaba adaptarse a la corte, porque la corte era muy mala con ella, era muy fría, le hacían mucho bullying. Su esposo se iba todo el día, nunca pasaba tiempo con ella, solo las noches, nunca supo tratarla, siempre fue brusco con ella, nunca estuvo mucho tiempo, y por si fuera poco, le fue infiel desde el día 1. Tampoco es como que tuvieron un trato de fidelidad, pero luego a ella le contagió gonorrea. O sea, imagínate, ella no tenía el control de nada, ¿sabes? No tenía el control ni de su vida sexual, ni de su vida en general, porque luego cuando se embaraza la cosa empeora, porque su suegra la consideraba una niña chiquita, incapaz. Y sí, era una niña, tenía 16 años. Y el punto acá es que, claro, qué injusto que la considerara una niña chiquita para criar a su hijo, pero no fuera tan chiquita como para casarse. Pero bueno, su suegra aprovechó esa excusa para quitarle a su hijo y criarlo ella, ¿no? Y así sí, ni siquiera le dejaba verlo. Al final eso dañó mucho la relación de madre e hijo de por vida, ¿no? El hijo nunca logró tener una relación buena con Sisi. Y claro, Sisi destrozada, al final ella intentó luchar, al principio tuvo 3 hijos, se intentó luchar por la custodia de los 3, como por tenerlos con ella, ¿no? Por viajar con ellos, criarlos ella, pero al final su suegra ganó porque una de sus hijas en un viaje se enfermó, murió, y Sisi se culpó mucho a sí misma y básicamente se rindió y dejó que su suegra criara a sus hijos, ¿no? Entonces ya prácticamente le quitaron todo lo que podía existir. Ella no tenía control en absolutamente nada. Su vida era un sufrimiento, realmente. Odiaba Viena. Ella, al ver que no tenía control en absolutamente nada, empieza a enfermar como que de muchos trastornos alimenticios, ¿ok? No se diagnostica con específico uno, porque esa época ni siquiera existía esos términos.
Al final, muchas mujeres así llegan a este extremo de decir, ok, si lo único que puedo controlar es mi cuerpo, voy a controlar mi cuerpo y mi comida y lo poco que puedo decidir. Dejaba de comer o comía solo carnes rojas, tenía unas dietas súper raras, caminaba un montón alrededor del palacio solamente para tratar de bajar de peso. Y al final, claro, logró tener una cintura súper chiquita de 50 centímetros, algo de lo que se sentía orgullosa. Y lo triste fue que aunque al principio fue muy valorada por su belleza, porque ella también se obsesionó con eso. Muchos días era dedicados al tema del cabello, el tema del caminar, el tema de la comida, la dieta. Es muy difícil cuando estás en un caso así que tú tengas mente para más cosas, ¿no? Entonces obviamente la gente la trataba como de, sí, ella es muy linda, pero es hueca, vacía. Y esto es horrible, ¿saben? Horrible también porque al final sí, estaba metida en estas cosas, sí, pero aún así sacaba tiempo mental. Yo no sé cómo lo hacía porque es impresionante que para alguien tan obsesionado tengas tiempo de pensar en otra cosa, pero ella se metió en muchas cosas. Hablaba varios idiomas, aprendió griego por su cuenta, también húngaro, leía las obras de Homero en griego por simple placer. También cuando le interesaba un tema se metía. Ella, por ejemplo, le gustaba mucho Hungría y me dio por la independencia de Hungría. O sea, sí hizo cosas, no es como que fuera hueca, ¿no? Pero esa era la percepción que tenía la gente de ella. Linda, pero hueca. ¿Y sabes qué es lo más horrible? Que sí fue alabada por su belleza y todo, le pintaron cuadros y así hasta sus 28 años porque ella no permitió que se le viera la cara después de los 30. Hay fotos de ella, pero todas son con un velo tapando su cara. Y yo digo, ¿qué nivel de violencia habrá recibido de parte de todo el mundo de verdad para que llegues a ese punto, ¿no? De decir yo no tengo derecho a existir prácticamente, no tengo derecho a mostrarme, no quiero hacerlo porque sé que me van a juzgar. Quiero dejar a la gente con esta imagen idílica de mí, que en la verdad no soy, ¿no? Porque el tiempo pasa. Y pues bueno, supongo que ella también veía que la valoraban mucho por su belleza. Y al final es súper triste, pero era una mujer muy intrépida también. Se había hecho un tatuaje en el brazo de un ancla porque le gustaba mucho viajar y era su única forma de salir de ese mundo horrible en el que vivía. Era viajando y viajó mucho felizmente, ¿no? Así que falleció así, ocultando su rostro. Y claro, como te digo, al final me di cuenta después de leer toda esa historia, de desmitificar y decir realmente la belleza no le compró nada. Solo quizá la dejó sí en la historia con la empatía de la gente, porque la gente tiende a empatizar con quien le parece atractivo, ¿no? Pero más allá de eso, sufrió muchísimo. Su esposo jamás la respetó realmente como persona, jamás se la tuvo en cuenta en nada. Y no es un caso exclusivo de Sisi, ¿no? También le pasó a Lady Di y a muchas mujeres bellas como Brooke Shields también, ¿no? Que se aprovecharon incluso de su belleza y luego la hipersexualizaron. Abusaron de ella también de muchos sentidos. Al final acaba siendo un tema muy horrible, ¿no? Y sin embargo, ¿sabes que sí me da rabia? Que han salido muchas series de la vida de Sisi y ninguna contando la verdad. Todas las películas, las series salen siempre contando una historia idílica en la que el príncipe es maravilloso y es perfecto. Nada que ver con la vida real y con lo que vivió, ¿no? Porque eso no fue una historia romántica para nada, en realidad. Y en ese sentido, yo sí creo que los medios deberían dejar de mitificar estas cosas. O sea, sí está bien que a veces fantasiemos, pero ya llega un punto en el que ya es excesivo. O sea, ya hay un montón de series con esta historia de la princesa y el príncipe y la vida perfecta. Y hay muchas. Sería muy interesante que alguien cuente la historia real de Sisi. Yo de verdad quisiera vivir para ver algo así. Y ahora que estamos hablando de la industria, creo que tenemos que hablar bien del tema de la industria. Se han inventado tantas cosas, desde cirugías peligrosas hasta maquillajes costosísimos, ¿no? También blanqueadores de piel, planes de ejercicio extremos, hay dietas autodestructivas, hay trastornos de conducta alimentaria, hay miles de enfermedades mentales promovidas por la industria y etcétera, etcétera, etcétera. Tantos mecanismos que te venden que te van a hacer más bonita. Yo creo que la gente tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiera. Si tú quieres hacerte una cirugía, hazte lo que quieras, nadie te lo va a impedir. O si quieres maquillarte, genial. El punto acá es ¿por qué lo haces, no? Porque mucha gente lo hace desde un punto de vista de ok, me siento muy mal conmigo misma y me voy a operar para tratar de sentirme mejor. En realidad, todos estos estereotipos de belleza no son necesidades reales que tengamos, son creadas.
no es como que de la nada tú tengas un gusto personal por los pechos grandes. Es que tú has crecido bombardeada con una publicidad brutal. Y esto lo puedes comprobar fácilmente, porque por ejemplo en los años 80 la industria de la belleza gastó casi el 80% de su presupuesto solo en publicidad. Porque claro, una mujer que se siente totalmente bien consigo misma no va a ser clienta de estas cosas. Y hay que notar algo importante. ¿Se han preguntado si acaso existe la industria de belleza masculina? Mira, les voy a decir algo, para solo ver cifras. El tamaño de la industria de los cosméticos, 20 billones de dólares. Billones. La de la cirugía estética, 300 millones de dólares. La industria de la pornografía, 7 millones de dólares por año. ¿Y saben de qué tamaño es la industria de moda masculino? No encontré cifras. Sí, no encontré muchas cifras. De hecho, pareciera que no existe. Y lo estoy investigando y lo que descubrí fue que, por ejemplo, Vogue intentó hacer un Vogue hombres y fracasó. Intentaron hablar de belleza para hombres y fracasó simplemente. Con esto creo que no hay más pruebas para decirte que realmente es una necesidad creada. ¿Y sabes creadas por quién también? Incluso actualmente en las industrias, la mayoría de propietarios en la industria de la moda, en la industria de las agencias de moda, las casas de moda, las revistas, los concursos, en las empresas estéticas son hombres. La mayoría de médicos estéticos son hombres. Entonces, habría que cuestionarnos, ¿no? ¿Tú crees que debes verte como mujer de cierta forma? Porque en parte una industria liderada por hombres te ha dicho que debes verte así. Y claro, ahora con todos estos movimientos nuevos como el body positive y algunas denuncias sociales con la gordofobia y así, se ha ido hablando de esto y también se denunció, por ejemplo, un poco los concursos de belleza de niñas, sobre todo, que de hecho yo creo que deberían desaparecer todos los concursos de belleza en general, empezando por el Miss Universo, pero bueno, ¿quién me va a hacer caso, no? Pero sí hay estados, gobiernos que han dicho, ok, vamos a tratar de hacer algo, ¿no? Como prohibir concursos para niñas, como les digo, y también algunos han puesto algunas leyes para tratar de prohibir propagandas sexistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente ninguna de estas es eficaz para abordar el problema de raíz, que sería lo más eficiente para una sociedad que ha machacado a las madres, abuelas, hijas, con toda esta violencia desde chiquitas. Claro, lo primero que necesitarían es informar, hablar, hacer campañas quizá hablando de la violencia estética, visibilizar que hay un problema. Y aunque ahora las industrias están intentando, como por ejemplo, visto que en Saga Falabella están poniendo como modelos de varios tipos de cuerpo y así, yo noto que eso responde más también a una moda. Es decir, las empresas dicen, ok, ¿qué quiere el mercado? El mercado quiere ahora, se ha puesto de moda tal movimiento, vamos a usarlo para hacer publicidad, llegar a la gente, ¿no? Por ejemplo, también eso pasó con el movimiento LGTB, que dijeron las marcas, mira, está de moda, vamos a usarlo, ¿no? Y al final nunca se hacen responsables de lo que fueron por años responsables de promover violencia estética, de violentar a las mujeres de esa manera. Y nunca asumen de forma ética ni empática su responsabilidad. Barbie tampoco lo ha hecho. Y con la película solo quiere lavarse las manos. Porque si hay estudios serios de esto, no estoy inventando, que de verdad la mayoría de niñas que jugaron con Barbie tienen baja autoestima y problemas de imagen, etcétera. O sea, lean estudios. Ahí en internet van a encontrar un montón. Y ya para ir terminando, porque eso se está volviendo eterno un poco, lo siento. Más allá de la industria y todo, el tema de la belleza va al tema político incluso, porque a ver, mira, quiero leerles un parrafito. La belleza nunca ha sido una herramienta de acción social o política, de combate ni de acceso al poder. Por el contrario, ha alejado a las mujeres de estos espacios. Ha limitado e impedido su emancipación y ascenso social al mismo tiempo que las ha deshumanizado, es decir, las ha convertido en juguetes, objetos de ornamento y trofeos para la exhibición de los hombres, pues los hombres necesitan mujeres que lucir. Este mecanismo de control social de las mujeres ha estado presente de forma constante y permanente en nuestras sociedades. Sin embargo, parece profundizarse en cada oportunidad en la que las mujeres comienzan a sentirse fuertes, productivas, alcanzan mayores niveles de autonomía política, económica, académica, personal y sexual. A lo que quiere decir en resumen es que todo este tema del estándar de belleza, además de dañar psicológicamente, es un mecanismo de control social. Algo colectivo, socialmente instaurado en nuestras mentes y que acaba reproduciéndose a gran escala y acaba alejándonos de esos espacios políticos. Y esto es cierto, ¿saben? Por ejemplo, en mi caso yo estuve 7 años enferma con trastornos de conducta alimentaria y de esos 7 años
de sufrimiento en los que no pude hacer muchas cosas. Fueron un año en especial, recuerdo, que realmente estaba tan mal que era imposible yo poder concentrarme en algo. Es decir, a mí me encanta leer, por ejemplo. Siempre he leído cosas, pero ese año no leí nada. Porque lo intentaba, decía que ya voy a leer, pero era imposible poder concentrarte cuando no has comido o llevas días sin comer, ¿sabes? Entonces, yo siento que perdí un año de mi vida. Nadie va a devolverme ese año, ¿no? Ese año que pude haber hecho tantas cosas si quizá, a veces pienso, ¿no? ¿Qué habría pasado si no me hubieran sometido a tanta violencia toda mi vida de este tipo? Quizá no me habría enfermado de esa forma. Siempre tuve temas psicológicos, fácil hubiera tenido otro tipo de enfermedades, pero no esa, ¿sabes? Y esa es una especialmente horrible. Te quita mucha vida, mi calidad de vida en esos 7 años fue miserable, y nadie va a devolverme 7 años de vida, ¿no? Vida que pude haber disfrutado simplemente, como cualquier ser humano, tener derecho a disfrutar tu vida, tus momentos de comer, tu café en la mañana, ¿sabes? Un desayuno normal, el comer un pan, Dios mío, ese es el mayor placer de la vida. Y fue algo que no tuve sanamente por 7 años, ¿saben? Luego hablando de ese año en el que no hice absolutamente nada más que pensar en comida y ejercicio y todo, yo solo pienso y digo, ¿qué hubiera hecho en ese año, no? Tal vez hubiera podido leer tantas cosas, hubiera podido hacer tantas cosas y no hice. Y por supuesto, si esto lo extrapolas a un tema ya social, más masivo, cuando tantas mujeres están tan obsesionadas como yo, ¿no? Con el tema del cuerpo, el físico, estamos tan mal psicológicamente. Hay gente que, por ejemplo, los trastornos de conducta alimentaria no los superan en toda su vida. Hay épocas que están más graves, épocas que están mejor, pero jamás lo superan. Y te voy a decir algo, hasta que no lo superas, no hay espacio en tu mente para algo más. Entonces, piensa en eso, en cuántas mujeres anteriormente, como consecuencia de toda esta violencia, han vivido estas cosas, no han podido luchar o acceder, luchar por sus sueños o por otras miles de cosas, ¿no? Al final siento que con todo esto el mundo ha perdido muchísimo, ha perdido a posibles grandes científicas, mujeres que pudieron dar tanto al mundo y, como les digo, ya deja tú el dar al mundo. El simple derecho a existir por ser humano, el simple derecho o la simple posibilidad de disfrutar de la vida, ¿cuántas mujeres lo han perdido y no lo tienen hoy en día? Entonces, yo creo que a eso quería llegar con todo este argumento gigante de video, de podcast, que ya es suficiente, ¿no creen? Justo había escrito un texto acá, es como un párrafo. Esto lo escribí hace años cuando estaba pensando sobre este tema justo, y creo que para acabar me gustaría como leérselos, ojalá lo escuchen. Bueno, dice: a lo largo de la historia se han modificado pies, deformado cráneos, agrandado cuellos, deformado columnas por los corsés, forzado los cuerpos a subir o bajar de peso, aclarado pieles con mercurio, incluso se contagiaron de tuberculosis para forzar a los cuerpos a encajar en estas modas. Y la pregunta aquí es: ¿cuánto cáncer de piel por el bronceador o por las cremas blanqueadoras son necesarias para que nos demos cuenta que hay un problema? ¿Cuántas infecciones por implantes de pecho más son necesarias para que nos demos cuenta del daño que causan estos estándares? ¿Cuántas mujeres viven muertas en vida por ser esclavas de todos estos complejos? ¿Cuántas cirugías bariátricas, solo con el fin de adelgazar, son necesarias para que los médicos vean que hay un problema? ¿Cuántas personas sufriendo y muriendo por trastornos de conducta alimentaria son suficientes para parar de idolatrar la delgadez? ¿Cuántas muertes por las cirugías de aumento de glúteos son necesarios para dejar de cosificar y sexualizar a las mujeres? ¿Cuántas noticias más de mujeres que mueren por lipoesculturas? ¿Cuánto sufrimiento más es necesario? ¿Cuántas muertes más son necesarias para decir basta, es suficiente? Bueno, como les dije, el mundo quizá demore muchos años en cambiar, pero el hecho de que hablemos de esto y nosotras mismas lo cuestionemos y a partir de eso decidamos vivir una vida distinta, creo que ya va a ser un gran cambio. Por ejemplo, yo ahora he logrado recuperarme, tengo la mente y la capacidad mental y el espacio mental como para poder dedicar esa energía a otras cosas, para poder ahora dedicarla a este podcast, a leer, a hacer otras actividades, también a invertir mi dinero de otra forma, ¿no? Porque también esto de la vida te gasta mucha plata, entonces solo digo, calcula tu gasto mensual, cuánto gastarías en esa cirugía estética, miles de soles, deudas, que podrías invertir en tu felicidad, en 1000 cosas más, porque finalmente, ya te dije, esto son necesidades creadas y al final, aunque la gente nos siga criticando,
creo que es hora de decir y aceptar que sí, pues ya, si te parezco fea, bien, no importa. Al final, esto es subvaluado porque creo que tengo más cosas que ofrecer al mundo y aunque no las tuviera, tengo derecho a existir como sea que fuere, simplemente, y a disfrutar de mi vida porque es mía. Eso es todo. Así que creo que sí, eso nos puede dar libertad mental al menos por un rato, ¿no? Para tomar mejores decisiones. Así que bueno, espero que este episodio les haya parecido interesante. No sé si estuvo muy largo y muy divagativo. Coméntenme qué les pareció y también qué experiencia tienen con respecto a estos temas. Me gustaría saber mucho su opinión. También si tienen algún libro que tenga que ver justo con estos temas, si me lo recomiendan, sería muy feliz. Estoy buscando recomendaciones. Entonces, ya pues, espero haberlos incomodado y espero que nos veamos en la siguiente. Chao.